En esta presentación les voy a comentar un poco acerca de las técnicas de recolección de datos que constituyen otros de los elementos que deben planificarse de antemano y que deben realizarse muy bien. En primer lugar, hay que diferenciar un poco entre las técnicas de recolección de datos y los instrumentos de recolección de datos. Son dos conceptos relacionados pero diferentes que es preciso aclarar. Las técnicas son los procedimientos que en el desarrollo del método científico de la investigación se aplican para recolectar la información o los datos requeridos. Y los instrumentos son los materiales que se necesitan preparar y se utilizan en la aplicación de cada técnica. Por ejemplo, nuestra técnica de investigación puede ser la encuesta, que consiste en preguntarle a las personas sus opiniones, su punto de vista o lo que hacen en relación al fenómeno que investigamos. Y para esa técnica de la encuesta podemos utilizar distintos instrumentos. Tradicionalmente, por ejemplo, se ha utilizado la hoja de papel impreso con un cuestionario, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos nuestro instrumento es el cuestionario impreso en hojas de papel. Hoy día podemos hacer, por ejemplo, cuestionario utilizando alguna aplicación como Google Forms. Entonces, en ese caso, nuestro instrumento va a ser diferente. La técnica seguirá siendo la encuesta, pero utilizaremos instrumentos diferentes. En primer lugar, una de las técnicas que se pueden utilizar es la observación. Observar no es lo mismo que ver ¿verdad? O mirar, ¿verdad? Observar es un proceso mucho más amplio. Uno puede estar viendo algo, es decir, entra por los sentidos la imagen de ese algo, pero puede no estar observando en el sentido de que no discrimina detalles, no sabe qué es lo que ve a lo mejor, entonces en ese caso no estamos observando, ¿verdad? Observamos cuando miramos activamente y analizamos eso que estamos viendo y lo relacionamos con ideas que tenemos, etcétera, ¿verdad? En investigación existen distintos tipos de observación. La observación participante, la observación no participante, la observación estructurada, la observación no estructurada, que se clasifican de acuerdo a criterios diferentes. La observación participante se da cuando el investigador forma parte del grupo de personas que va a investigar. Por ejemplo, yo quiero investigar el funcionamiento de un supermercado, entonces entro a trabajar como carnicero o como, no sé, como el colocador o algo así, y observo desde dentro cómo funciona esa organización, ¿verdad? La observación no participante sería sin formar parte del objeto que se está investigando. En este caso yo puedo ir cada tanto a observar sin formar parte del fenómeno, ¿verdad? La observación también puede clasificarse en estructurada y no estructurada. Una observación estructurada es aquella en la que el investigador ya tiene una lista previamente establecida de aspectos que va a observar. Entonces se va y se centra en dicha lista. Una observación no estructurada es aquella en la que el investigador va, observa y anota todo lo que ve y luego va a ir a clasificar, ordenar u organizar aquello que está observando. La encuesta es una técnica que permite recolectar los datos de las personas o los individuos que conforman una población. Mediante la encuesta podemos identificar opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses, experiencia u otros aspectos que nos interesa con la investigación. Para ello se preparan los cuestionarios o las preguntas que se diseñan en base a lo que nos interesa conocer. Las encuestas pueden ser abiertas o cerradas. Una encuesta abierta es aquella en la que planteamos una pregunta y dejamos que el encuestado se explaye o escriba o conteste en forma abierta, ¿verdad? Luego eso codificamos y procesamos para poder cuantificar las respuestas. O puede ser también encuestas cerradas cuando le damos al encuestado opciones que solamente debe elegir. Es más fácil de cuantificar ya que está previamente establecidas las opciones de respuesta. Sin embargo, muchas veces se escapan ciertos datos al no estar previsto dentro del cuestionario.
Las encuestas pueden ser descriptivas cuando solamente medimos las variables porque queremos saber cómo se encuentra o cuál es la medida de dichas variables o indicadores, o explicativas cuando queremos comprender por qué ocurren ciertas cosas o por qué pasan o ciertas variables se comportan de cierta forma. Y otra técnica es la entrevista. La entrevista es la técnica de tipo oral basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes. Permite recoger las opiniones y puntos de vista de dichos participantes o eventualmente intercambiar con ellos en algún campo. La entrevista es empleada especialmente en investigaciones con enfoque cualitativo por educadores, sociólogos, psicólogos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista? Ya que ambos consisten en preguntar a las personas, en que la encuesta se realiza con fines cuantitativos, es decir, tratando de medir variables, y la entrevista se realiza más con fines cualitativos, tratando de identificar puntos de vista o aquellos puntos de vista, opiniones, preferencias, etcétera, aquellas cuestiones que son difíciles de cuantificar. Las entrevistas pueden ser entrevistas estructuradas, no estructuradas, focalizadas, individuales, entrevistas colectivas. La entrevista estructurada se realiza en base a unas preguntas previamente establecidas o guías de cuestiones sobre qué se van a tratar. Entonces el investigador ya sabe de antemano sobre qué tema va a recolectar información. La entrevista no estructurada se realiza como una conversación espontánea en el que los temas van surgiendo de a poco entre entrevistador y entrevistado en base a las respuestas o la conversación que se va dando entre ambas personas. Una entrevista focalizada es una entrevista realizada a un pequeño grupo de personas sobre un tema específico donde se busca profundizar sobre dicho tema. Por otra parte, también se puede dividir en entrevistas individuales realizadas a individuos o entrevistas colectivas realizadas a grupos de distinta naturaleza, ¿verdad? Tratando de encontrar o conseguir la opinión grupal en relación a un tema. Existen otros instrumentos y todos estos instrumentos que les acabo de presentar en forma general encuentran muchas variaciones, muchas variantes y se pueden utilizar de distinta manera. Es importante que analicen ejemplos o modelos de estos instrumentos, ya sea sobre el tema que piensan investigar o sobre otros temas, para poder elaborar los instrumentos lo más completo y detallado posible.